Mariana, buenas tardes. Daniel Santa Cruz te saluda. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás vos? Y acá estamos, no sorprendido por lo de Santa Cruz, porque la verdad no nos podemos sorprender con algo que viene sucediendo. Lo que pasa es que hoy me decías cuando te pedí entrevistarte que es cierto, desde el hecho del asesinato de Fabián Gutiérrez, que ahora va a ir a juicio, los tres implicados van a ir a juicio, este es un hecho muy grave también. Estamos hablando de la desaparición de una persona y el móvil siempre es el mismo, el dinero sucio del kirchnerismo, ¿no? Sí, efectivamente. Esto está pasando hace tantos años ya. Nosotros en la justicia federal, aquí en Comodoro Pi, junto a Paulo Oliveto, Juan Manuel López y el resto de los diputados nacionales, venimos advirtiendo sobre esta situación, sobre el derrotero de lo que ha sido la búsqueda del botín, ¿no? Hay un sinnúmero de hechos que efectivamente fueron constatados porque las víctimas hicieron las denuncias pertinentes, que fueron personas que fueron denunciadas anteriormente por nosotros por ser parte de lo que fue la logística del traslado del dinero, el dinero robado por el kirchnerismo, en Santa Cruz. Esto parece ciencia ficción, ¿no es cierto, Daniel? Ujú. Parece, como decía Sí. Fabini, la realidad superó la ficción. Y la verdad que es así. Sucede que pasan estas cosas allá y es muy difícil, como no hay justicia, como la policía tampoco es parte de todo lo que es la estructura de la impunidad. La justicia es una quimera, digamos, ¿no? La jueza que interviene en esta causa es, entre otras, porque son varias, pariente directa de Máximo Kirchner, de Alicia Kirchner, ¿no? Como pasa también, o ha pasado con Fabián Gutiérrez. Entonces, en el marco Sí, de toda esta hay que decir situación. que la justicia permitió, después autorizó el allanamiento de esa finca, pero no de la parte de la finca, el galpón donde encontraron los dólares. O sea, es curioso. Dividió, dijo, acá pueden allanar, allá no. Era justamente donde habían visto la caja con dólares. Sí, no, la verdad que no me sorprende. En Santa Cruz no hay justicia hace 30 años, Daniel. Esa Ujú. es la verdad. Y la situación terminó con el crimen atroz y espeluznante de nada más ni nada menos que la persona de máxima confianza de Cristina Kirchner durante toda su vida, que fue Fabián Gutiérrez. Fabián no era una persona más. Fabián era la persona de más extrema y estrecha confianza del matrimonio Kirchner, sobre todo de la expresidenta. Y murió bajo tortura en un crimen espeluznante con lo que fueron los Ujú. autores materiales, pero todavía no sabemos quiénes fueron los autores intelectuales de ese crimen. Y nosotros en la denuncia que citamos ya en el año 2018, advertíamos que iba a terminar esto con un muerto. Y lamentablemente la justicia no tuvo celeridad y no pudo evitar la muerte de Fabián Gutiérrez, porque Fabián era un testigo protegido, jamás debió haberse ido a el Calafate sin seguridad. Esa es una realidad. Se murió en manos del Estado, en un crimen Ujú. con vínculos directos con la política. Y viendo este caso de Marcela López y los hallazgos, como bien vos decís, que la familia desesperada, viendo que no había justicia, contratan ellos un perito particular con perros para ver si podían encontrar rastros de su madre, dado que la juez prima directa de Néstor Carlos Kirchner, tía de Máximo Kirchner, miraba para el costado y no hacía los allanamientos. Ellos tuvieron que hacer justicia a ellos e iniciar un proceso de investigación privado. Esa es la realidad. Esto es lo que pasó. Entonces se dan, como vos bien relatabas, con esto. ¿Con qué se encuentran? Con algo que no debería sorprender a nadie. Ya hemos visto a los argentinos cómo revoleaban bolsos en canal de televisión, José López y la Rosadita contando dinero. Ellos tratando de buscar rastros de su madre, se encuentran con este dinero. Entonces la causa ahora, dada también la inacción y el entorpecimiento, porque acá no solo hubo inacción, sino también hubo entorpecimiento de la justicia y de la policía, la hija y el abogado se presentan ante la justicia federal contando este hallazgo, el hallazgo del dinero. El dinero lo encuentra el abogado Trebotich junto con el perito con los perros, de apellido Herrera, y la hija menor de Marcela López, que está desaparecida desde el 22 de mayo en la República Sí. Argentina. Es una Hay que decir que este desaparecida hallazgo más. sucedió el 11 de julio, tomó estado público ahora, estos días, pero visualizaron, encontraron el dinero el 11 de julio. Con lo cual también se le dio tiempo, esto es lo que dice el abogado de las hijas de Marcela López, que lo sacaron el dinero ya, que ellos vieron cuando sacaban cajas de ahí. Claramente lo sacaron. A ver,
Mira, por eso yo te decía, nosotros esto lo venimos denunciando desde el año 2018. ¿Qué fue lo que hicimos? Junto a Pablo Oliveto presentamos una ampliación en la causa de lo que es la búsqueda del dinero escondido de la corrupción kirchnerista, que se llevó la vida de Fabián Gutiérrez. Y lo vinculamos a esto, la desaparición de Marcela López, que para nosotros tiene vinculación directa también con esto. Y lo que solicitamos fue secreto de sumario. Yo no puedo adelantarte muchas cosas sobre esta denuncia, dada la sensibilidad de la información. Nosotros lo que pedimos es que se resguarde para garantizar el proceso de la investigación en curso, ¿no? Lo que yo puedo contarte son los hechos anteriores, es decir, tenemos, por ejemplo, el caso de Roberto Sosa, que era un exsecretario de Néstor Kirchner y colaborador, que fue secuestrado por un grupo comando en búsqueda del dinero en mayo del 2016. Esto fue denunciado. En junio del 2016, Daniel Álvarez, candidato a intendente de Río Gallegos, secretario privado de Cristina Kirchner, ingresan a su propiedad y secuestran a sus padres. También este grupo comando en búsqueda del dinero de la corrupción. También tenemos en febrero del 2017 un grupo comando va a la casa de Raúl Copetti en Junín de los Andes y secuestran a la familia, rompen la propiedad y hacen pozos en la propiedad también en búsqueda del dinero. Luego tenemos en 2018, Copetti que había estado detenido por la causa de los cuadernos, ¿no? Después fue detenido, me parece, por la causa de los cuadernos. Era el tesorero del Frente para la Victoria histórico, claro, pero era uno de las personas que además luego todo esto fue confirmado por el secretario privado, el contador de Cristina Fernández de Kirchner, Manzanares. Víctor Manzanares. Exactamente, que una de las personas que trasladaba el dinero era efectivamente Raúl Copetti. Y por trascendidos de personas en Junín de los Andes y testigos que nosotros aportamos a la causa, hemos aportado un sinnúmero de testigos, desde personas que trasladaban eso, fleteros, testigos presenciales oculares directos, personas que participaban en la logística, ex policías, todas estas personas nosotros las aportamos y están en calidad de testigos protegidos. Bueno, ¿qué sucede en el 2018? En el 2018 ingresan a una estancia, lo que hacen es secuestrar, mantienen durante un día, casi 2 días, a las personas que estaban allí, que son la familia Jiminson, que son personas que están vinculadas directamente a Austral Construcciones, pues son parte de la estructura de Austral Construcciones, y una de esas personas trabajaba directamente y tenía amistad directa con Müller. Müller es el yerno de Lázaro Báez, también en búsqueda del dinero. Entonces, luego de todo esto pasa lo de Marcela López. Y lo de Marcela López nosotros lo vinculamos directamente, para nosotros es indudable la conexión de la desaparición de Marcela López con el hallazgo de los dólares ocultos, ¿en dónde? En la propiedad de Mario Alejandro Balado, que es una persona de extrema y estrecha confianza de Máximo Kirchner, es la persona que él designa como administrador de sus bienes, y además detectamos que fue a la Quinta de Olivos, junto a Máximo Kirchner, a visitar al presidente este año, en el mes de enero. Entonces, sí, claro, resulta están en el registro de visitas, sí. Exactamente, están en el registro de visitas. Y resulta evidente, además de las pruebas que ha aportado Tere Botich y su hija, que hablamos de filmaciones, grabaciones, documentación y el perito, ¿no? Todas las pruebas que pudo incautar este perito privado que contrató la familia de Marcela López. Hay que decir, Mariana, que todos estos hechos sucedieron a partir del 2016, cuando comenzaron los allanamientos masivos que se estaban haciendo en Santa Cruz en búsqueda del dinero de la corrupción. Sí, digamos, vos dabas cronológicamente 2016, 2017, 2018, hay que agregarle a eso 2020, que fue el asesinato de Fabián Gutiérrez también, ¿no? Exactamente. Que esto fue hace un poquito más de un año. Efectivamente. Qué bárbaro, ¿no? La cantidad de cosas que pasan en nuestro país. Yo creo que esta rutinización de la violencia nos ha anestesiado de algún modo, y un sector grande de la sociedad ya ha perdido la indignación frente a esto, ¿no? Porque realmente es muy difícil discernir entre la ficción y la realidad cuando pasan cosas tan espeluznantes como estas. El tema es que en Santa Cruz, y quienes conocen o han entendido o han visitado Santa Cruz, tienen que comprender que es la provincia sin ley, es la barbarie absoluta, y que estas cosas además suceden porque lo que ha quedado en Santa Cruz ha sido, digamos, lo más, los quintas o cuartas líneas, que eran la parte de la logística del traslado del dinero, que vieron cómo se enriquecieron sus jefes y ellos se quedaron sin nada. Entonces, ¿sabe dónde? Bueno, también hay responsabilidad de la justicia, hay mucha responsabilidad, pero en este tema, Mariana, para aclararle a la gente también, que ahí hubo secretarios, choferes, empleados, que eran empleados públicos hace 20 años, 15 años,
y después terminaron siendo nuevos ricos con fundos, con haciendas, con empresas. Digo, ¿de dónde sacaron la plata? O sea, la justicia permitió que esta gente se enriqueciera sin ser investigado, y eso hace que el delito, los delincuentes comunes vean que ahí hay dinero sucio que puede ser fácilmente robado también, ¿no? Efectivamente, Carrió dijo y dice desde hace tantos años que la corrupción es la contracara de la pobreza y que la corrupción mata. Y lo vimos efectivamente, hoy tenemos 18 millones de pobres, un gobierno con funcionarios megamillonarios, sindicalistas megamillonarios. Esa es la realidad en la Argentina. Entonces, la estructura de impunidad es la garantía que le da esa estructura de impunidad son los organismos de control que, lejos de controlar, lo que hacen es ser parte de esa estructura y ser cómplices para garantizarles, entre otras cosas, el lavado de dinero. Veamos lo que acaba de pasar en la FIP con Cristóbal López, entre otras cosas, ¿no es cierto? Y luego vamos hacia el Poder Judicial, y ahí vemos como, por ejemplo, Luis Rodríguez, a quien le cayó esta denuncia, te comento, acaban de informarnos que fue sorteada la denuncia que acabamos de presentar y le cayó nada más ni nada menos que a Luis Rodríguez, el juez que nosotros pedimos juicio político y que no trataron esto y que fue sobreseído, digamos, por el mismo oficialismo, aquel juez que le garantizó a Daniel Muñoz, el exsecretario fallecido de Cristina y Néstor Carlos Kirchner, que es mega millonario, ¿no? Recordemos, persona que tenía más de 100 millones de dólares en propiedades fuera de la Argentina, entre ellas un piso y departamentos en el Plaza de Nueva York, y tenía parte de una isla en Turks and Caicos, o propiedades en Miami. Bueno, ¿qué pasó con este juez Luis Rodríguez, que hoy aceptó y tiene la causa que acabamos de presentar con Paulo Oliveto? Luis Rodríguez fue quien aceptó 10 millones de dólares de manos de la viuda de Muñoz, que ella confesó como arrepentida, que le habían entregado a través de Plo, que era su abogado, le habían entregado 10 millones de dólares para que pise la causa de la denuncia que habíamos hecho con Elisa Carrió desde el año 2009, advirtiéndole a la justicia. Entonces, como bien decís vos, nosotros hemos investigado la corrupción desde hace más de 20 años en la Argentina para que la justicia accione y evite el daño irreversible que hoy estamos padeciendo los argentinos. Y ese daño son 18 millones de pobres en la Argentina. Mariana, te quiero preguntar respecto a este caso, porque estamos hablando también de, más allá de estos hechos monstruosos de corrupción, la desaparición de una persona, que es Marcela López, ¿no? Ustedes pidieron seguridad para la familia, ¿no? Para quienes están denunciando, pero también pidieron seguridad para el tío del, ¿cómo, ahora se me fue el apellido, del apoderado de Máximo Kirchner, Balado, porque que era la pareja de Marcela López. ¿Ustedes creen que él está exento de todo esto? Lo que digo es que él sabe dónde está Marcela. Y en Santa Cruz, como ha pasado en el país, las personas que tienen que contar de golpe desaparecen. Entonces, o sea, vos crees que José Luis Balado, quien era pareja de Marcela López, que es el tío de Mario Balado, sabe dónde está Marcela López, o sabe qué le pasó? Él le confesó eso a la hija de Marcela López. Ella esto lo aportó a la justicia y hay audios donde él confiesa esto. Entonces necesitamos que se garantice la seguridad de José Luis Balado. Estando involucrado o no, es una de las personas que sabe dónde está Marcela López y qué pasó con Marcela López. Entonces es importante que se garantice la seguridad, la integridad y la protección de la familia de Marcela López, de José Luis Balado, y nosotros en esta causa pedimos secreto de sumario y protección para las denunciantes también. Nosotros venimos, y como vos bien sabés, tanto Lisa Carrió, Paula Oliveto y quien les habla, lamentablemente tenemos que vivir con custodia en la Argentina. Pero no obstante, seguimos haciendo las denuncias que tenemos que hacer, porque creemos que sin justicia difícilmente vaya a haber una república en este país, aún arriesgando nuestra vida. Mariana, hay un dato escabroso. En el mismo lugar donde se contaban los dólares se encontró la mandíbula de un ser humano, restos óseos. Sí, digo, después se supo, tengo entendido que no pertenecen a Marcela López, pero ¿por qué habría restos óseos en un galpón, en una finca, no? Bueno, es que, ¿sabes qué pasa? Además, es como vos contabas muy bien en una nota que publicaste en el diario La Nación. La justicia no participó. Es decir, no hubo un allanamiento, entonces todas las muestras y las pruebas que se recabaron, luego la jueza las rechazó, sabiendo el hallazgo, porque estaban en comunicación directa con las personas que estaban haciendo este procedimiento, y había personal policial en el momento del hallazgo. Esto pasa en Santa Cruz, aunque no lo puedan creer, esto es lo que sucede en Santa Cruz. Bueno,
Ahí hay dos vías. Hoy hubo una marcha, hay que decir, en Santa Cruz por la aparición de Marcela López. Había quejas de Rocío, de la hija Marcela López, porque ningún organismo de derechos humanos se contactó con ella, ningún organismo de ella señala que están todos involucrados. Dijo algo así, Rocío. Estaban todos en el cierre de la campaña del Frente de Todos, pero ninguno vino a preguntar qué le pasó a mi mamá. Así es, efectivamente, no les importa. No les importa porque están involucrados. Y porque en Santa Cruz mataron a Fabián Gutiérrez, mataron a Sayago y desapareció Marcela López. En Santa Cruz tienen las manos llenas de sangre y se encubren entre ellos. Esa es la realidad. Y mi preocupación es la integridad y seguridad de la familia de Marcela López. Y pedimos al juzgado y al juez que acaba de recibir esta denuncia, que aún siendo una persona absolutamente denunciada, que garantice la seguridad de esta familia, porque no queremos luego tener noticias desagradables sobre esto. Entonces, pido además la movilización en Santa Cruz. El silencio cómplice en Santa Cruz ha destruido a esa provincia, lo hemos dicho innumerable cantidad de veces. Y yo sé que hay mucha gente que sabe más. Es importante que aporten lo que sepan a la justicia y que se acerquen a la justicia o que se comuniquen con nosotros. Nosotros queremos avanzar sobre esto y queremos saber dónde está Marcela López. Bueno, yo para ir cerrando, yo quiero un poco en dirección de lo que plantea Mariana Zubik. Imagínense que esta desaparición y las características que tuvo la desaparición de una persona que está desaparecida desde mayo, todo hubiese sucedido, vamos a suponer, en Mendoza o en Corrientes, para dar un ejemplo, provincias gobernadas por la oposición, por gente Juntos por el Cambio. Ahí tendríamos al gobierno nacional y todo el aparato de la Secretaría de Derechos Humanos, organizaciones, denunciando y llevando una campaña implacable en los medios de comunicación hablando del tema. De Santa Cruz no se habla nada, de la desaparición de Marcela López parece que para el gobierno nacional no sucedió y no pasó nada. Eso es lo que te desespera también. Efectivamente, es así. Es el Estado al servicio de la mafia. En la Argentina, efectivamente, los derechos humanos existen porque nosotros, cada uno de nosotros de manera individual, ejercemos nuestro derecho, pero no porque el Estado los custodie, y vimos los casos que han sucedido a lo largo y a lo ancho del país con las restricciones en medio de la cuarentena, ¿no? Restricciones a las libertades, lo vimos en Formosa, lo vimos en un sinnúmero de víctimas que han sido víctimas por las arbitrariedades y excesos de este gobierno que nos ha encerrado, y eso está absolutamente claro. Y en la provincia de Santa Cruz esto sucede desde hace más de 30 años, entonces eso está absolutamente enquistado. Pero insisto nuevamente, pido a la justicia y a las personas en Santa Cruz que por favor accionen y protejan a la familia de Marcela López en este momento, porque son horas críticas y están realmente muy preocupados por esto y tienen razón en estarlo. Mariana, hubo 23 muertes con la excusa del control comunitario durante la pandemia en manos de fuerzas provinciales en Tucumán, en Formosa, en Salta, en Santiago del Estero, que están denunciadas. Yo de hecho, escribí sobre ese tema varias notas en el diario y lo hemos tratado aquí también. Y tampoco hubo de parte del gobierno nacional o de los organismos nacionales ningún tipo de explicación o de pronunciamiento al respecto. Digo, hay que decirlo, para que veamos el contexto también, ¿no? En vez de estar ahí debería estar preso, ¿no? Pero bueno, esto es lo que pasa en este país. Ese es el problema. Pero Mariana, no hay que callarse, no hay que seguir luchando, porque la verdad es que lo que tenemos que hacer es rescatar este país de esta colonia, de esta gente que ha colonizado el país, que ha colonizado la justicia. Tenemos que liberar a la nación, tenemos que seguir luchando y vamos a seguir haciéndolo. Vamos a estar siguiendo este tema de cerca y seguramente te volveremos a consultar. Mariana Zubik pasó por la 1110. Gracias, Mariana, fuiste muy amable. Un abrazo. Abrazo. Cara y Cruz, de lunes a viernes, a las 18, con Daniel Santa Cruz.